Hola, muy buenas tardes. Estamos acá en un nuevo especial que no sabemos de qué va a ser. Bueno, un especial muy copado que nos venían pidiendo en todos lados, en todas las redes sociales, Twitter y listo, porque no tenemos más. Un popular opinion sobre Black Clover, una muy buena serie para algunos y no tanto para otros, como acá el compañero Gastón que me está acompañando a esta vuelta. Sí, como decía acá el distopiano Gonzalo García, ¿no? Mascota del programa, editor de sonido, community manager, cebador de mates retirado temporalmente por causas mayores. Sí, es una buena serie para algunos, para otros no tanto. ¿Qué pretendemos hacer acá? ¿Vamos a defender Black Clover? En algunos aspectos quizás. ¿Vamos a defenestrar más Black Clover? Porque convengamos que dentro del fandom de la comunidad de anime es como pegarle una patada a alguien que está en el suelo. Pero bueno, entonces vamos a poner en la balanza la serie y a rescatar sus virtudes y a señalar sus defectos. Y que cada uno, si es que ya conoce la serie, opine lo que piensa al respecto. Y el que no la conoce, que bueno, a ver, que se anime a descubrirla y que nos diga qué le parece la serie. Así que bueno, vamos a empezar por la trama, más o menos comentar un poquito así a grandes rasgos sobre qué trata. Y es un manga de Tabata, un chaboncito que ya ha tenido series cortas, digamos, en la Shonen Jump. Pero bueno, esta es la que más resultado le dio y la que está actualmente hoy en la revista y en el anime, siendo nada, manteniéndose ahí viva. Y trata sobre un protagonista medio genérico, medio convencional, porque es el típico protagonista que va para adelante, que siempre está alegre o es optimista y siempre sale para adelante, pero bueno, se encuentra en un contexto donde hay mucha gente que son hechiceros y él no tiene magia, entonces como que es medio un marginado en ese tipo de sociedad. Pero bueno, es el protagonista, entonces se la rebusca de alguna manera para llevar adelante su papel, digamos. Y nada, se trata del ascenso de este protagonista y su compañero, su amigo de la infancia Juno, a convertirse en un rey mago, la figura, digamos, de más autoridad de los magos que hay en esta serie. Es parecido a lo que en su momento Naruto quería convertirse en el Hokage, que era también el símbolo de mayor autoridad dentro de su aldea, digamos. Sí, acá lo curioso es que si bien en Naruto hay como un encuentro de repente de los que son los dos poderes de las naciones, ¿no? El político y el militar, por un lado lo que son los ninjas y por otro los señores feudales, no se deja muy en claro cuál es la relación, que quién tiene más autoridad o quién es más respetado dentro de ese mundo. Sin embargo, para bien o para mal, en el manga de Tabata, o en la serie de anime, si bien se supone que la sociedad de los magos está como subordinada a lo que es la monarquía del reino del Trébol, parece que para el pueblo es más respetado, mucho más respetado por lo menos en lo que es el emperador mago que el mismo rey del reino del Trébol. Claro, tiene mayor prestigio, respeto el rey mago que el propio rey, que bueno, en la serie es casi una caricatura del poder, digamos, ¿no? Pero bueno, también la serie te muestra grupos o gremios en los que se van agrupando, se van asociando los magos de la corte. Y cada uno de los gremios tiene su nivel de prestigio. En los gremios un poco más altos tenemos casi todos compuestos por nobles y toda gente de la realeza. Y después tenemos el gremio que es el del protagonista, que es el gremio marginal por excelencia en ese momento. Y su contraparte, su amigo de la infancia, está en uno de los gremios más elitistas y más de la realeza, que es medio raro porque también el chabón es, en un primer momento, viene también del lado marginal, del lado de un pueblito, de que son los dos, tanto el protagonista como el rival, son huérfanos. Pero bueno, logran ese tipo de ascenso ya en el primer... esto no es spoiler porque pasa en los primeros capítulos, tanto del manga como del anime, que ellos logran llegar a participar de los gremios. Sí, hay como una ceremonia muy especial que aparentemente pasa en todas las comunidades del reino del Trébol, quizás también pasa en los otros reinos, ¿no? Porque en un principio se conocen 4 reinos, cada uno está asociado con un palo de la baraja de póker, y esta ceremonia en particular es como una ceremonia del paso de la niñez a la adolescencia, si se quiere decir, en el que supuestamente
cada niño termina siendo elegido, como por arte de magia, por un grimorio, que son estos libros de encantamientos, y cada grimorio obviamente cuenta con un tipo determinado de magia. En este sentido es como que hay un limitante temático para cada mago. No es que yo soy un mago y puedo usar varios elementos, ¿no? O controlar la naturaleza, no. Si mi grimorio es para usar magia de fuego, listo. Me rebusco, que entre todo es una magia versátil, pero no puedo ir más allá de usar magia de fuego. Y en esta ceremonia, en la que tocan en el pueblo de nuestros protagonistas, Asta y Juno, si bien en la serie no se ahonda bastante, se deja en claro que es algo bastante particular, ¿no? Que no pasa muy seguido, que es la aparición de un grimorio con un trébol de 4 hojas. Entonces ese elemento en principio, esa característica tan especial, tan poco frecuente, es lo que le permite a Juno, a pesar de ser un plebeyo, integrarse al escuadrón número 1 de los caballeros mágicos, que como acá decía el distopiano, es un escuadrón enteramente compuesto por gente de la nobleza, elitista como dice él, y que si no sos de la nobleza, por lo menos sos una gran promesa en cuanto a talento mágico. Es como que hay una meritocracia en la que los escuadrones marcan su excelencia y su poder solamente con la posición que ocupan dentro de la orden, ¿no? Creo que son 8 escuadrones, siendo el Amanecer Dorado el número 1, donde está Juno, y siendo los Toros Negros el número 8, el más problemático, y donde se ubica Asta, básicamente, o en apariencia, por un capricho del capitán de los Toros Negros. Lo interesante es una introducción paulatina a lo que es el funcionamiento de los caballeros mágicos, cuáles son los rangos, que eso creo que muy pronto queda en el olvido, ¿no? Sí. Mago de rango 5, 4, clase baja, clase media. Pero bueno, se presenta en un primer momento la manera de ascender, que es a través de misiones, y destacando en esas misiones se otorgan cierta cantidad de estrellas de acuerdo a los esfuerzos realizados. Es como que una pequeña introducción con misiones aleatorias a lo que es más o menos, ¿no? Introducir otros escuadrones. En un primer momento está esta cosa de encontrar objetos malditos, ¿no? Investigar lo que son cuevas, mazmorras. Serían los primeros objetivos en la serie, que se lo toma con calma en este camino que recién inicia Asta por convertirse en Rey Mago. Luego, poco a poco, se va complejizando la trama, porque justamente ellos no son los únicos que buscan tesoros en las mazmorras, objetos encantados, lo que luego van a ser las gemas elementales también. Entonces, bueno, se van a ir introduciendo los otros reinos, como el caso del reino del diamante, y obviamente no va a haber solamente un choque de intereses porque ambos van a querer los mismos objetos, sino porque se van a manifestar diferencias culturales, diferencias en cómo se desempeñan militarmente, en cómo se seleccionan sus magos para sus órdenes de caballeros sagrados. Y ahí es donde entran en conflicto las moralidades de nuestros protagonistas con las de los enemigos. Vemos este rasgo típico de los shonen, que es el protagonista optimista, que ofrece su perspectiva e insiste hasta básicamente evangelizar al rival. Y si bien esto ya lo hemos visto en otros personajes, ¿no? Como en Naruto, en casi todo, en Dragon Ball, ¿no? Hay como cierta evangelización. Acá por lo menos por ahora no se está usando el recurso. Por ahora es como que de a poquito, bueno, sí, se recupera un rival de antes, que hace como una cooperación, no es como que termina de pasarse de bando, no es como más una alianza. Pasa con los guerreros esto del reino del diamante, y después creo que pasa con los elfos, sí, mucho más adelante. Pero bueno, son estructuras ya consolidadas, lo que se conoce como un cliché, y no tiene por qué necesariamente ser malo. El tema es cuando la fórmula está como asimilada, es reconocida, pero no es del todo buena. Por ejemplo, el tema de las rivalidades, ¿no? Tenemos un montón de rivalidades en lo que es en el shonen, Goku y Vegeta, Naruto y Sasuke, qué sé yo, Kenshin y Shishio, un montón de rivalidades donde vemos un crecimiento en paralelo de ambas figuras, pero siempre hay como un contraste, ya sea por sus orígenes, por su manera de pensar, por lo que vos quieras. Y en el caso de Juno y Asta, el tema es que Juno no es un personaje muy interesante, por lo menos para mí, en mi opinión, en ningún momento de la historia. Asta tiene sus motivaciones, tiene su crecimiento personal, se lo ve interactuar con los compañeros que tienen los Toros Negros. Y si bien más adelante a Juno se lo muestra, ¿no? Como conviviendo, luchando hombro con hombro junto a sus compañeros,
es un personaje que también me resulta muy acartonado, muy plano, vacío. Sí, yo lo que pasa, voy a decir una teoría mía de por qué Juno es poco vistoso o poco interesante. Que es porque en realidad el chabón no se esfuerza mucho en ninguna situación posible. Porque desde el principio que vemos hasta en el orfanato haciendo flexiones de brazos 24/7 y el chabón y Juno ahí paseando, haciendo magia porque él sí podía. Después, en las aventuras que tiene Juno o en todas las misiones que tiene el chabón, tampoco se esfuerza tanto. Si pela un hechizo de viento y más o menos soluciona algo, es como que nunca lo ves bien en el momento en el que está leveleando o un momento de crisis del personaje en el que diga este momento marcó un antes y un después en el personaje. No, siempre es así, siempre tiene todos los poderes y todo el level up, digamos los power up regalados. Le dan el espíritu del viento porque bueno, pintó, porque hasta ya tiene el demonio. Es medio muy poco atractivo en ese sentido, porque no lo ves en situaciones límites, como si ves a Asta luchando contra todos los digamos enemigos hasta el último, hasta el momento. Tiene batallas que pierde en un momento por una maldición el brazo, tiene que luchar sin el brazo y luchar con la espada en la boca y cosas así. Es como que está bien, es el protagonista, tiene mucho más tiempo en pantalla, digamos, pero resulta un poco más atractivo que su rival por eso mismo, porque vemos más los momentos de quiebre del protagonista. Sí, qué sé yo, en ese sentido, o sea, son dos polos opuestos, Asta y Juno. Está bien que es como el meme, ¿no? Es la serie donde está el enano que grita, ¿no? Y mucha gente se queja de cuánto grita Asta. Pero yo prefiero un personaje que transmite sus emociones antes de alguien que es completamente cerrado, no sé. Sasuke por lo menos transmitía odio y deseo de vengarse. Juno, no sé, estoy completamente roto, paso por acá y te soluciono la vida. Porque sí, papu. Sí. Está bien, después con ciertas revelaciones sobre su origen se intenta justificar por qué tiene estas facilidades para ascender y volverse más poderoso. Sin embargo, no deja de parecer extraño, de causar cierta molestia que, o casualidad, la evolución sea en el momento justo, pela un poder nuevo, ¿no? Sí, sí. Consigue, como dice el distopiano, el espíritu, que convengamos que solamente son 4 espíritus grandes elementales, y o casualidad él consigue uno. Te lo entiendo si después pasa como con el Capitán Fuegoleón, que obtiene la salamandra, ¿no? Como el chabón es un experto mago en fuego, un capitán, con una cantidad de energía gigantesca, tiene cierto sentido que de repente la bestia se sienta atraída por la presencia del Capitán Fuegoleón. Qué sé yo, con Juno no sé, tampoco me parece que es el peor personaje, es que ni fu ni fa, y es el rival de Asta, ese es el problema. Claro. Es como que Asta va a tener su progresión bien marcada y Juno se va a tener que poner a la par porque sí, porque es el rival. Claro, pues pintó. Pintó. Pero bueno, ahora pasemos rápidamente, porque pintó también, a la comparación, una comparación entre el manga y el anime. Que acá ya Gastón estaba mencionando que en un primer momento se criticó mucho, y bueno, no solo al protagonista sino al anime en sí, de el griterío del personaje principal. Yo suelo ver mucho shonen y mucho shonen de este estilo, de protagonistas efusivos o protagonistas que están continuamente saltando y gritando y haciendo todo este tipo de cosas. O sea, a mí no me molestó que grite. Lo que sí, capaz que en un primer momento molestó un poco el seiyuu que había sido seleccionado para la voz de Asta. Pero ya con el paso del tiempo es como que no. Primero, eso ya en los primeros 5 o 6 capítulos no se nota, porque creo que mismo la animación bajó un toque también en las cuestiones de la adaptación, de cómo es el grito y cómo son las situaciones de mayor efusividad del personaje, y que nada, ya con el paso del tiempo te acostumbras a la voz del chaboncito, te acostumbras al comportamiento, todo. Entonces no es para mí un factor que a vos te lleve a no ver o sea, un factor decisivo, digo. No me parece un factor decisivo en ese sentido. Después sí hay que decir que la animación no es del todo buena,
evaluándola en todos los episodios que salieron. Porque tiene ciertas situaciones o momentos raros. Pero hay que decir también que es uno de los pocos anime que están durante todo el año, que no es por temporada. En su momento empiezan a hacer falta rellenos, y rellenos no muy del todo interesantes. Por ejemplo, tienen en un momento del anime que tiene varios capítulos que son como extras de chibis, o sea, extras de los protagonistas haciendo gag y situaciones siendo chibis, siendo monigotes estilo pop y haciendo cosas graciosas. Eso es uno de los inconvenientes que tiene dentro de los episodios 80 por ahí. Después, otra de las situaciones que es ahora el que está al día con Black Clover, la está viendo ahora, que son los episodios de relleno, que son episodios normales, digamos, sigue la cronología, la continuidad de la historia, y son episodios normales, pero que no están en el manga. Pero también tiene esta cuestión de que supuestamente Tabata los está dirigiendo, entonces como que tiene cierta conexión con toda la historia. Y otra cosa que está bueno, que estos episodios de relleno abordan a los personajes que estaban más o menos no muy bien tratados o no habían tenido tiempo para tratarse del todo, como por ejemplo Sora, que es uno de los últimos que entró, que entra así de rebote, o digamos así pasando medio desapercibido en lo que sería su historia de origen. Y entonces en estos episodios de relleno abordan un poco más la aldea del padre, el legado que le dejó el padre a él y a los que vivían ahí en la aldea. También tenemos situaciones en las que en estos episodios de relleno se habla un poco más de los cultos a los diablos, como que la gente que sigue el anime mete un poco de historia sobre los diablos y sobre gente que quiere invocar a los diablos. No se habla de ninguno de los diablos que va a aparecer más adelante, digamos, ¿no? Que ya están más o menos en el manga. Después hay una cuestión que a mí me interesaría comentar, que es con los momentos de animación. Que los momentos de animación son normales, comunes y corrientes, hasta que tienen alguna que otra pelea. Porque me parece que en las peleas épicas a estos chabones se les ocurre pelar otro tipo de animación. Los chabones lo que hacen es pedir colaboración a otros estudios que estén asociados al estudio este, y sacan una especie de animación que no se entiende del todo, que solamente ve frames de colores, el piso, las partículas del piso se quiebran como si se estuviera atomizando el piso, unos frames que están así como borroneados porque como que te quieren dar la sensación de velocidad, de dinamismo, cosas por el estilo, y termina siendo todo colores medio psicodélicos en los que no se entiende bien el alcance de los poderes o de la situación. Este capítulo que digo justo es el capítulo en el que invaden la ciudad de las brujas. Entra en la media de lo que es, como vos decías, un anime que está en emisión todo el claro, año, sí. Que tiene que estar cuidándose de no alcanzar la fuente original y que tiene que estar siguiendo un ritmo de producción bastante acelerado, que entonces es lo que lleva a descuidar ciertas escenas más cotidianas o las escenas de peleas más fugaces, ¿no? Es que para mí, o en el momento que estaba sucediendo lo entendí, que era que el estudio quería hacer algo innovador, quería traer una propuesta superadora a los animes de la temporada y todo eso. Pero claro, hacer una parte un estudio, otra parte otro, me parece, o por lo menos a mí y un montón de gente que levantaron ese episodio, que fue defenestrado, fue digamos muy mal recibido y no le gustó a casi nadie. E incluso creo que habían salido a pedir disculpas, pero sin embargo más adelante también hay otros momentos en los que también se ven ese estilo de animación. Sí, mencionar que, a ver, no es una gran crítica, es algo que destacar como para poner sobre aviso a los espectadores, como para que no se hagan ninguna ilusión. No es la primera temporada de One Punch Man, ni mucho menos, no es la animación de Kimetsu no Yaiba. Está en el rango promedio de lo que es un anime, sobre todo, volviendo a destacar, que es que está en emisión todo el año, Claro. con las prisas que eso conlleva. Creo que la animación no es algo de destacar, pero que vale la pena verla. El tema es el ritmo y los rellenos,
y lo que no es relleno y es parte de la historia canónica, que es una serie bastante entretenida y que uno puede disfrutar si no tiene las expectativas muy altas o no es ambicioso con lo que le pide la serie, porque como resuelve algunas fórmulas de manera correcta, hay otras que las resuelve de forma un poco cuestionable, cuanto menos. Por ejemplo, como ya hablamos del problema de Juno, como rival de Asta, también tenemos el problema del desarrollo de algunos enemigos durante la serie. Por lo menos para mí son los elfos durante esa saga bastante olvidable de la invasión, que no sé si es problema en sí de la serie, como del haber abusado de una cantidad muy grande de enemigos y tener una cantidad de personajes buenos demasiado grandes. O sea, es muy difícil llevar adelante una serie con elencos corales tan grandes. O sea, son 8 divisiones de caballeros mágicos en el reino del Trébol. Teníamos a los enemigos que eran los elfos, que a su vez sus almas, muchas de sus almas, reencarnaron en gente del reino del Trébol, de los caballeros mágicos del reino del Trébol. ¿Y qué pasa acá? Acá querés crear lo que podría haber sido muy interesante como un conflicto al enfrentarte a camaradas tuyos, a amigos, parientes, colegas de tu misma orden. Pero a ese punto de la serie, en ese punto todavía no se había desarrollado mucho las órdenes, quiénes las conformaban. Entonces, lo que me estás ofreciendo es el enfrentamiento entre un personaje que más o menos conozco contra otro que no conozco de nada, ¿no? Entonces, creo que es un elemento que usó demasiado pronto Tabata, que es el de convertir los buenos en enemigos. Sí, lo que pasa es que yo tengo también otra teoría, otra teoría, sí. Polémica. Sí, polémica. Que para mí Tabata como autor sabe hacer personajes en cuanto a los personajes principales, digamos. Hay ciertos personajes principales que están muy bien hechos, algunos son menos polémicos que otros. Pero a mí me parece que los de la orden, digamos, los de la orden de los toros negros, hay algunos que no, como Magna y Lax, son medios así nomás. Pero hay otros como Vanessa, Charmy o no sé, Yami, que están bien hechos y resultan bien atractivos. Pero a mí me parece que el chabón, ya cuando tiene que empezar a diseñar enemigos, ahí la caga. Porque si te pones a pensar, los primeros medios enemigos que tienen son los caballeros, porque van a pelean contra ellos, o hay momentos, o sea, los mismos caballeros, los gremios. Después, cuando aparece una sección maligna, los que están desarrollados bien son 3 o 4, que son los de estos del ojo de no sé qué blanco, la luna blanca, sí, la luna llena. Son 3 o 4, que también están un poco medio bien desarrollados. Pero ahora, después, cuando está toda la cuestión esta de los elfos, directamente no diseña personajes, sino que son, o sea, le da una vuelta en el sentido, digamos, que dice que son encarnaciones, no sé qué cosa. Pero se lava las manos de diseñar nuevos personajes y trae almas a los cuerpos, a los personajes que ya tenía. Y ahora que tiene que desarrollar más o menos los enemigos del diamante, te muestran 2 o 3 nomás, como para tener tiempo para ir desarrollándolo de acá a 15 meses. Te muestra 2 o 3. Del reino del corazón, ¿cuántos diseñó? 2. La chaboncita que es la reina y la mano derecha. Y después que no tiene más personas en ese reino. Sí, eso es como que no desarrolla bien todos los personajes X, porque no hace falta desarrollarle 27 gremios al corazón, digamos. Pero ponerle más de onda, tipo, te estás viendo, no sé, 7 capítulos en los que están en el reino del corazón y ves 2 personajes que son nuevos. Entonces es medio raro. Entonces para mí es el problema del chabón que tiró todos los diseños de una en los gremios estos de Reino de Clover, y después ya, no sé, se desligó y está diseñando ahí medio raro. Por lo menos en mi opinión creo que los diseños de Case Tabata son muy llamativos, muy atractivos, suelen ser bastante diferentes, por lo menos en lo que es diseño de personajes femeninos, sí. Que hay muchos mangakas andan un poco flojos, ¿no? Calcan la misma base del personaje y le cambian la peluca. Sí, eso sí. O sea, que tiene diseños variados, tiene. Sí. El tema es que son siempre los primeros, no sé, 30 que diseñó, y de ahí te sacó, no sé, 300 capítulos con solamente esos
30 diseños. Después te los va cambiando, te los va trucando. Uno resulta que de todo eso uno era medio malo, el otro es como que siempre se maneja con esos diseños. Pero bueno, para mí es uno de los puntos flacos del autor, que ya digamos tiene muchas otras cosas interesantes, porque el chabón te plantea una base que es digamos genérica, pero al mismo tiempo te llena toda esa base con un montón de cosas que son atractivas, como por ejemplo el estilo de magia de los grimorios, que yo no sé, no lo había visto en casi ningún lado. Después te pone cosas por atrás como diferentes tipos de magias, como magia vudú, estilo de magia de la cábala, que aparece del lado de los elfos, o bueno, del elfo que ahora no me acuerdo cómo se llama, Lich, Sí. que es el que está tratando de revivir a los elfos. Se encuentra frente a un árbol de la vida, un árbol de la verdad, que es uno de los árboles que podemos ver en las puertas de la verdad de Full Metal Alchemist, o en uno de los últimos momentos de Satan 666. Pero como que detrás de Black Clover hay un montón de teorías de magia o hechicería muy interesantes, y la forma que tiene de utilizarlos en la historia es recontra atractiva. A mí me parece que ese es uno de los puntos muy a favor que tiene la historia, tanto el manga como el anime. Sí, hay como un conocimiento, una Cada formación un por conocimiento. parte de Tabata que refleja que se informó para hacer la serie, ¿no? De diferentes fuentes, porque convengamos que cada región del mundo aborda los elementos mágicos de una forma diferente. Lo que es todo el tema de las brujas, obviamente bebe de lo que es la figura de la bruja europea. Después tenemos el tema de los elfos y la cábala. Tenemos el tema que aparece más adelante cuando llegan a Reino Corazón, de lo que son las runas, la escritura mágica, que para mí sí fue un elemento muy interesante y que no fue desarrollado en suficiente profundidad, ¿no? Es como a ver cómo funciona, cuáles son sus límites, qué tanto te permite potenciar la magia de los personajes. Se incluye esto que si bien es un método fácil de establecer escalas de poderes, es algo que termina siendo muy falible, muy rápidamente, como lo demostró Dragon Ball, Nanatsu no Taizai. El tema de los grados de magos, ¿no? Sí. El grado 0 o grado oscuro, que te permite establecer magos que o bien pueden ser muy poderosos o tener una magia muy particular. Creo que es un concepto interesante para establecer rareza de magia, no tanto así para establecer escalas de poder. Porque después, ¿qué pasa con el tema de la invasión del reino de Pica al reino de Corazón? Tenemos tanto a la mano derecha de la reina de Corazón como los otros guardianes especiales del reino de Corazón, que son abatidos fuera de los paneles. Aclaro que yo sigo únicamente el manga, no el anime. Y es como, ¿qué pasó? Eran magos grado 0, eran expertos en runa, ¿no? Un tipo de magia que los protagonistas llevaban 6 meses aprendiendo, ¿no? Entonces como que se supone que ellos tenían más experiencia que los protagonistas de Reino del Trébol. Y son ventilados, bueno, al toque. A mí me hace acordar de repente a lo que le pasó a la División 0 en Bleach, ¿no? Sí. Que estuvieron toda la historia, la División 0, y después se los ventilaron al toque también. Bueno, después tenemos el tema de la magia del Capitán del Amanecer Dorado, William Vengeance, que usa una magia de plantas que la vinculan a Yggdrasil, sí. ¿No? Este árbol de mitología nórdica. Hay un montón de información o referencias que si uno está muy atento busca. Tenemos también el tema de que hay varias razas, ¿no? Por un lado ya mencionamos a los elfos. Las brujas aparecen como otra facción en realidad, independiente, no es como una comunidad dentro de un reino en especial, son básicamente autónomas. Aparece mencionado también los enanos como una de las razas que tiene Charmy, que es uno de los miembros de los Black Bull, pero mencionada, tipo, era hija de los enanos. Después también aparece la raza de los demonios, que recién ahora está apareciendo y como raza, digamos, y es media particular porque no se sabe bien, bueno, igual la de los elfos tampoco se sabe bien dónde es que vivían, o sea, cuál era el plano en el que realmente existían ellos.
en un momento parece que en la Tierra, pero bueno, no se sabe. Entonces los demonios también aparecen como raza, pero no se sabe bien dónde es el plano en el que existen, el plano real en el que existen. Pues de pronto tenés a los demonios que quieren venir a la Tierra, ¿no? Como que quieren venir a este lado. Sí, en ese sentido es como que hay un gran mundo, hay muchas posibilidades de desarrollar lo que es esa cultura, las diferentes razas, los diferentes reinos. Convengamos que ni siquiera vimos demasiado todavía de lo que es el reino del trébol, vimos un poco del reino del corazón y estaríamos por ver lo que es el reino pica. El reino del diamante todavía no se conoce mucho, o sea, no se ha visitado, se conocen personajes, se conocen tradiciones, pero no se ha visitado. Se ha hecho como un primer acercamiento a lo que eran básicamente sirenas, ¿no? Cuando van a buscar la piedra del agua en la cueva. Claro. Es un mundo con muchas posibilidades. Los elfos hasta ahora son los más desarrollados. Se mostró el por qué en un principio desaparecieron. Se mostraron básicamente como el origen de la magia en la Tierra y como los dadores de magia a los humanos. Y al parecer, últimamente han tenido unas apariciones que darían a entender de que los vamos a seguir viendo y con esto vamos a tener la oportunidad de seguir descubriendo dónde quieren instalarse, cómo funciona su cultura. Después habrá que ver qué pasa con los demonios, que los demonios recién ahora comienza a desarrollarse su mundo, sus aspiraciones, cómo funciona su sociedad, en el que también hay como cierta discriminación elitista como pasan en la Tierra entre los nobles y los plebeyos. El tema de los nobles y los plebeyos tampoco es algo que se ha desarrollado mucho todavía. Hay como cierta cuestión confusa para mí por lo menos en lo que respecta a los ingresos de los plebeyos a los caballeros mágicos, porque se dice que el papá de Sora es el primer plebeyo que se convierte en caballero. Claro. Y sin embargo me parece bastante contemporáneo a lo que es Yami o otros caballeros que no tienen un origen noble. Tampoco se explica por qué en principio estarían formados únicamente por nobles o por qué estos nobles tienen una vinculación tan importante con la magia, cuando al fin y al cabo básicamente si Asta es marginado por no tener magia es porque hasta una monja o un pibe huérfano puede tener magia. No se entiende por qué ese elitismo, ese hermetismo con este grupo de caballeros. Pero bueno, quizás con suerte más adelante Tabata llegue a desarrollar estas ideas y nos deje un mundo mucho más rico. Creo que potencial la serie tiene. Sin embargo, sabiendo de dónde viene, hacia dónde apunta, es una serie genérica, ¿no? Es un Luffy queriendo ser Hokage en el mundo de los Shinigamis, ponele, no sé. Y eso puede ser tanto bueno como negativo. O sea, muchos dicen que es un cáncer, que es un plagio, que es básica. Y bueno, depende de lo que vos quieras, qué sé yo. Hay gente que todavía sigue viendo Dragon Ball y Dragon Ball no ha cambiado cosas en 30 años. Y bueno, entonces eso sería todo lo que queríamos comentar acerca de Black Clover, que a mí me parece que el manga está muy bueno, tiene dibujos en momentos específicos muy interesantes, como por ejemplo a mí un dibujo que me encanta es cuando Charmy revela el poder del lobo y la oveja, me encanta, tiene viñetas muy copadas, así que el manga para mí recontra recomendable. El anime yo lo recomendaría para gente que le gusta ver así de fondo algún anime o que lo quiere ver al anime pero sabiendo que en ciertos momentos tienen un par de cosas así medias relajadas y que no van del todo a los bifes. Pero bueno, está bueno, los opening y los endings son una joyita, así que también recomiendo los opening, por lo menos los opening, que a mí me parecen espectaculares. Sí, a ver, si alguien quiere dar una oportunidad a la serie, que lo haga. Si lo hacen después de escuchar este podcast, esperemos que tengan unas expectativas realistas en cuanto a los que van a encontrarse. Y pónganlo en los comentarios, así nos enteramos de... O si no les gustó la serie, también pónganlos ahí en el comentario, así tenemos más opiniones distintas. Sí, para aparentar que somos esos giles que respetan las opiniones de los demás. Claro, sí, por supuesto. Así que bueno, terminamos acá. Espero que hayan disfrutado esta media horita, supongo, con toda la edición que le vamos a mandar.
media horita de una pequeña reseña de por qué vale o no la pena ver Black Clover. Adiós.